Es la única animatrónico que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Five Nights at Freddy's es la franquicia de videojuegos creada por Scott Cawthon, un desarrollador de videojuegos independiente que después de las malas críticas en uno de sus juegos, usaría todos los comentarios recibidos para crear un videojuego de terror inspirado en los clásicos animatrónicos de las pizzerías infantiles. Contra todo pronóstico, el juego fue un rotundo éxito, volviéndose un fenómeno de internet. Para este punto, ya a más de 9 años de la salida del primer juego, por aquel cada vez más lejano 8 de agosto de 2014, la franquicia ha evolucionado hasta convertirse no solo en una serie de videojuegos, con ya más de 10 títulos, sino también en una franquicia de medios, con novelas, mercancía de todo tipo y una película que se estrenará en octubre de 2023. Y relacionado a esto último, yo, como fan acérrimo de la saga desde 2014 hasta 2017, me es inevitable ignorar el cambio que ha tenido la franquicia en los últimos años. Y con mi interés por estos juegos renovado, gracias a la película, últimamente me he adentrado más en el fandom de Five Nights at Freddy's para tratar de ponerme al corriente con lo que ha pasado en los últimos 6 años. Pero es entonces que me di cuenta que aquella serie de videojuegos que había jugado hasta 2017 o 2018 ya no es la misma que tenemos actualmente. Es por eso que, como alguien que una vez fue un fanático empedernido de estos juegos y sus historias, me gustaría hablar de los cambios que he notado en la franquicia de forma general y tratar de responder a la pregunta: ¿qué cambió en Five Nights at Freddy's? Bueno, sin nada más que decir, ¡comenzamos! Y bueno, primero me gustaría mencionar el cómo conocí a estos juegos, para que sepan el contexto y la experiencia desde el cual daré mis opiniones. Y bueno, mi primer acercamiento con la franquicia fue entre noviembre y diciembre de 2014, cuando tenía aproximadamente 12 años. Y un día durante la clase de computación en la secundaria, vi a un compañero jugando lo que parecía ser un juego donde tenías que observar robots a través de una cámara, mirar a tu oficina y ponerte una máscara. Así es, era la Five Nights at Freddy's 2. Y yo por curiosidad le pregunté a mi compañero acerca de ese juego. Él me contó una descripción general de Freddy's, como él lo llamaba en ese entonces. Y yo con un notable interés le pedí que me pasara el juego por una memoria USB. No estoy seguro qué fue lo que me interesó del juego. Quizás fue el hecho de que no se parecía a muchos títulos que jugaba en aquel entonces, y me llamó mucho la atención el hecho de que no podías salir de la oficina y caminar, o el hecho de que no tenías un arma, o quizás el aspecto de los animatrónicos. De todas maneras, de lo que estoy seguro es que gracias a ese compañero tuve mi primer acercamiento con esta franquicia. Después, al llegar a casa, intenté jugar la primera noche, aunque realmente no sabía las mecánicas del juego y mucho menos sabía inglés como para entender lo que decía el tipo del teléfono. Es entonces que acudí a YouTube por algo de guía, y fue en ese preciso momento donde comenzó mi interés por esta saga. A veces me es difícil tratar de reconocer o identificar objetivamente lo que me gustó de Five Nights at Freddy's, ya que muchas veces, debido a la nostalgia y las experiencias que vivimos, tendemos a alabar o criticar algo desde un punto de vista muy personal. Pero viendo en retrospectiva, quizá el hecho de que Five Nights at Freddy's no tenía una historia establecida como tal, daba una sensación de misterio a todo el juego. El hecho de que estabas encerrado en una oficina sin poder moverte era otra cosa que al menos yo en ese entonces no había visto en algún otro juego. Los personajes animatrónicos eran interesantes, al igual que las mecánicas de los juegos, pero quizás el punto que más me llamó la atención fue la comunidad. Toda esa fanaticada que realizaba desde canciones, animaciones, dibujos, teorías, gameplays, hizo que me adentrara a esta comunidad y quisiera saber más sobre estos juegos. Es entonces que, pensando en retrospectiva, quizá una de las razones por las que recuerdo con tanto cariño esa época es porque Five Nights at Freddy's era un fenómeno en ese momento. Solo piénsalo, se había estrenado el primero y segundo juego, y ese último había aportado grandes elementos a toda esta historia que se trataba de descifrar, y donde en YouTube el contenido de estos juegos abundaba. Es entonces que Five Nights at Freddy's, al menos para mí en esa época, tenía una especie de magia. Un toque que aún no sé exactamente cómo describirlo, pero pienso que era como un sentimiento de ser parte de algo, de tratar de resolver un misterio. Recuerdo que para inicios del 2015 revisaba constantemente la página de videojuegos de Scott
donde publicaba de vez en cuando nuevos teasers o adelantos de sus próximos juegos, sobre todo de Final Fantasy 3. Recuerdo incluso revisar posts de Taringa en mi Nokia de teclas, donde hablaban sobre posibles teorías o la posible historia del tercer juego. Y también recuerdo haber jugado los juegos en el salón de clases con mis demás compañeros y pasarnos un buen rato y reírnos de los sustos que nos provocaban los juegos. Y bueno, lo mismo siguió para el cuarto juego y Sister Location, inclusive Final Fantasy World. Recuerdo ir a los cibercafé el día del estreno de los juegos para poder descargarlos y poder disfrutar de todo el contenido que se venía con la salida de cada juego. Sin duda, una de las mejores cosas que hizo Scott Cawthon con la franquicia fue mantener a su comunidad interesada por los juegos. Quiero decir, solo hacía falta una imagen con pocos detalles o incluso en negro para que los fanáticos hablaran de eso por días. Literalmente podías ver canales como Sabino69, Town Gameplay, Lechu o Deimos hablando de cada mínima pista de los juegos. Sin duda, la comunidad durante el 2014 y 2015 creció exponencialmente. Quizás con la salida del cuarto juego el interés se redujo un poco, y el entendimiento de la historia general de la franquicia quizás se volvió un poco más complicada, pero aún así la saga seguía teniendo una comunidad bastante grande y fiel. También recuerdo claramente cuando se anunció la primera novela de esta franquicia, la cual era Final Fantasy Los Ojos de Plata, de la cual, aunque no era fanático de la lectura, realmente me emocionó, ya que como todos los fans de aquel entonces veíamos ese material como una especie de recurso que nos ayudaría a entender más la historia. Y aunque no estoy seguro si realmente ayudó o no, al menos puedo decir que me la pasé bastante bien leyendo una historia de Final Fantasy alterna. Después, a inicios de 2016, con la salida de Final Fantasy World, la comunidad se dividió bastante. Aunque personalmente disfruté el juego, fue bastante entretenido de jugar con amigos en las horas libres durante la escuela, pero sin duda la popularidad de Final Fantasy volvió a incrementar con el lanzamiento de Sister Location o Final Fantasy V. Este juego buscaba arreglar la historia, ya que el cuarto juego, aunque se tenía planeado que fuera el título que le diera cierre a esta saga, debido a la recepción de los fans y las confusiones generadas en la historia, hizo que Scott trabajara en un título que expandiría la franquicia y nos diera tanto respuestas con respecto a la historia, como también nos dejaría con más preguntas. Pero sin duda puedo confirmar que con el lanzamiento de Sister Location, al menos sentí un poco más ese sentimiento que tuve con el primer y segundo juego, y que se había perdido un poco en el cuarto juego y en los spin-off. Es decir, un sentimiento de misterio, de estar frente a nuevos personajes, nuevos lugares, nuevas mecánicas y nuevas historias, pero a su vez se conectaban con todo lo previamente establecido en juegos anteriores. Y es hasta este punto que llegó mi fanatismo o interés genuino por esta franquicia. Quizás fue debido al paso del tiempo y un cambio en mis intereses y responsabilidades, pero ya para 2017, aunque la comunidad seguía bastante activa y aún estábamos esperando por esa supuesta película que se había anunciado desde 2015, yo personalmente me fui alejando más de la franquicia, y aunque veía los típicos videos de teorías y curiosidades de los juegos, era más como un hobby bastante casual a este punto. Recuerdo jugar Pizzeria Simulator o Final Fantasy VI de forma un poco más relajada, para ver si la franquicia tenía aún esa esencia o esa magia que tuvo en sus inicios. Y lo mismo pasó en el 2018, con la Ultimate Custom Night, donde solo jugué un par de noches y de vez en cuando veía cronologías y videos tratando de explicar la historia. Ya a partir de este año fue que me alejé de la saga, y aunque estaba consciente de los nuevos lanzamientos, no tenía el mismo interés como antes. Recuerdo haber leído el post que subió Scott a principios de 2018, hablando sobre los próximos proyectos que habían relacionados a Final Fantasy, como juegos de realidad aumentada o ports para consolas. Pero bueno, quizás sea por la cuestión de la edad o mis nuevos intereses, y creo que muchos han pasado por esto, de abandonar un hobby o gusto de forma inconsciente, o quizás por el pasar del tiempo. Es entonces que para 2019 y 2020 estaba consciente de esta nueva fase que había empezado en Final Fantasy con el juego de Help Wanted y el juego de realidad aumentada para móviles. Pero para ser sinceros, nunca jugué a esos títulos y solo vi opiniones y resúmenes en YouTube. Y creo que es desde ese entonces que se puede empezar a notar un cambio en la franquicia, y creo que notablemente podríamos indicar que esto se debió a que ahora un estudio de videojuegos independiente llamado Steelwood Studios desarrolló Help Wanted,
lo cual dotó a ese juego con un tono más profesional. Es decir, los siguientes juegos tenían ese look a juego de compañía grande, o como solemos decir, un juego AAA. Pero bueno, hay diversas opiniones sobre lo que ha hecho esta compañía con la franquicia, pero personalmente, como alguien que no tuvo la oportunidad de jugar esos juegos, como Help Wanted o Security Breach, realmente no puedo decir de forma detallada los puntos buenos o malos de estos títulos, pero como un fanático clásico, me siguen gustando los juegos originales, por la temática que manejaban. Pero primero hay que preguntarse, ¿qué hacían a los juegos de Five Nights at Freddy's de Scott Cawthon especiales? Pero bueno, a este punto pueden haber diversas opiniones de lo que les gustaba de cada juego, pero para empezar, desde el punto de vista gráfico, siempre me gustó ese estilo minimalista y de cierta forma creativo que tenían los primeros 5 o 6 juegos de la franquicia. Sin ponerme demasiado técnico, siempre vi cierta magia en el look que tenían los juegos hechos en el software que usaba Scott, llamado Click Team Fusion, el cual le daba a los juegos ese estilo 2.5D. Es decir, tenía un estilo que sin ser tan profesional o tan complejo era reconocible. Y lo mismo puedo decir con el diseño visual de los escenarios y los animatrónicos, por supuesto. Además de los pequeños detalles que siempre estaban en algún audio, imagen o en alguna parte del escenario que nos ayudaba a resolver cierta parte de la historia. Y no estoy diciendo que esto no está en los títulos más recientes de esta franquicia, solo digo que la forma en la que eran incluidos en los juegos originales era de una forma más icónica o memorable, si se le puede decir. Pero incluso a mí, comparando las dos fases que tiene esta franquicia, me sigo preguntando ¿por qué me gustan los juegos originales? Es decir, los nuevos juegos tienen un mejor apartado visual. Tenemos nuevas mecánicas, como la caminata libre, la cual en los años de popularidad de Five Nights at Freddy's era realmente pedida por los fanáticos. También tenemos actuaciones de voz. Incluso, aunque parezca algo tonto, recuerdo bastante esto, y es que en este punto de la franquicia ya se muestran a los humanos en Five Nights at Freddy's. Y sí, es algo ridículo si se lo ponen a pensar, pero en los juegos originales siempre me pregunté cómo se veían las personas reales de carne y hueso en un juego de Five Nights at Freddy's. Es decir, nunca vimos a uno realmente cara a cara, a excepción de Sister Location quizá, o de los minijuegos, pero esos estaban en 8 bits. Eso debido a la poca experiencia que tenía Scott a la hora de modelar humanos. Y ahora que veo todos esos elementos en los juegos actuales de Five Nights at Freddy's, no puedo evitar pensar en retrospectiva que quizá el diseño minimalista de los juegos originales era lo que dotaba de cierto encanto o magia a la franquicia. Y yo creo que se puede resumir esta idea que trató de comunicar con la frase de quizás menos es más. Y bueno, dejando el apartado visual de lado, quizás la característica más popular o importante de Five Nights at Freddy's es su historia. Una historia que ha estado en constante desarrollo y búsqueda por los fanáticos desde el primer juego. Sin duda otro acierto de Scott fue no contarnos la historia de principio a fin. El hecho de que los fans de Five Nights at Freddy's no tengan una historia oficial o cronológicamente establecida hace que todo el fandom siga interesado en la franquicia y quizás sea por la misma razón que la historia completa de esta franquicia quizás nunca se revele al 100%, o si lo hace, será dentro de varios años, cuando básicamente la saga esté muerta y quizás Scott, como último regalo, nos escriba un libro o una especie de Biblia contándonos toda la historia de principio a fin. Pero a lo que quiero llegar sobre la historia de los juegos es que empezó como una historia de robots asesinos, los cuales estaban poseídos por fantasmas, y donde también había un villano principal en las sombras, el cual era, como conocemos, William Afton, o el Hombre Morado. Y es que en los primeros 3 juegos siento que había un componente de misterio o un aura de una historia paranormal o con elementos sobrenaturales. Recuerdo siempre haberme hecho la pregunta que por qué los animatrónicos se movían, o cómo es que las almas lograron poseer los robots. Y bueno, aunque hay cientos de videos respondiendo cada detalle o pregunta del lore de Five Nights at Freddy's, siempre me gustó la idea de dejar esas explicaciones al aire, o al menos a la interpretación del jugador. Es decir, sí, se nos explicaban grandes misterios de la franquicia con elementos presentes en el gameplay, así como los minijuegos, pero en sí, la temática de Five Nights at Freddy's en los primeros juegos era de un tinte más sobrenatural, el cual relativamente era más fácil de entender, o al menos no tan complejo. Ahora, pasando con el material actual que tenemos de la franquicia,
sobre todo en los recientes juegos y novelas, puedo notar claramente que ha habido un cambio en el enfoque de la historia. Si bien aún se mantienen los elementos de tinte sobrenatural, ahora siento que la historia tiene más que ver con elementos de ciencia ficción futurista o inclusive terror cósmico, con la cuestión de las inteligencias artificiales y los elementos como la agonía o el remanente, que tienen más como tintes de terror de historia de Stephen King. Les repito, la única novela que leí fue la primera, Los Ojos de Plata, por lo cual no he tenido la oportunidad de leer las novelas conocidas como los Fazbear Frights o los Tales from the Pizza Place, ya que realmente son muchas novelas que leer y no creo tener el tiempo para leerlas todas. Pero me es curioso que tenemos más material impreso de Five Nights at Freddy's que juegos. Es decir, si no estoy mal, hay cerca de 15 libros relacionados a la franquicia y parece que habrán aún más. Y según he visto por comentarios y videos de la comunidad, hay una división entre los fanáticos que aceptan los libros como parte del canon o la historia oficial, y hay otros que no están tan contentos con este material. De todas formas, lo que quiero enfatizar es el cambio que ha tenido la franquicia en los últimos años, quizás específicamente desde el retiro de Scott, por allá de junio de 2021. Y parece ser que ahora los juegos principales de la franquicia serán desarrollados por la compañía de Steelwood. Realmente no estoy seguro si Scott sigue teniendo gran participación en los proyectos relacionados con los nuevos juegos de Five Nights at Freddy's, pero por lo que estoy viendo, los juegos más recientes de la saga principal, como lo son Security Breach y el nuevo DLC, han cambiado y agregado nuevos elementos en la historia general de la saga, como lo son el regreso por enésima vez del villano principal, William Afton, así como nuevos antagonistas como es el caso de Mimic, que parece que tendrá una importancia en el futuro de estas historias, así como nuevos protagonistas, nuevos escenarios y nuevos animatrónicos. Realmente no puedo decir si estos cambios son buenos o malos. Si ustedes son más fanáticos que yo o han jugado estos juegos, les agradecería mucho sus comentarios. Pero para este punto estoy más emocionado por la película de Five Nights at Freddy's que por algún nuevo juego u otro libro de la franquicia. Y es que debo reconocer que este tipo de juegos enfocados en el terror han sufrido un cambio notable en los últimos años. Solo hay que comparar los juegos que teníamos en aquellos años del 2012 al 2014, como Slenderman, Outlast y por supuesto los juegos clásicos de Five Nights at Freddy's, ya que ellos eran el estandarte del terror independiente de aquella época, y cuyas mecánicas, gameplay, historias y apartado visual son muy diferentes a lo que tenemos hoy en día, debido lógicamente al cambio que tiene la industria con el pasar de los años. Ahora solo hay que ver los últimos juegos de terror independiente como Hello Neighbor, Bendy y la máquina de tinta, Poppy Playtime y los nuevos juegos de Five Nights at Freddy's, y entonces nos podemos dar cuenta que la forma en la que los juegos de terror actuales son diseñados han cambiado mucho y quizás ahora se enfocan más en un público diferente. Por ejemplo, no es difícil notar que los diseños de los personajes ahora apelan a un estilo de terror llamado soft horror y con diseños de personaje con un estilo menos aterrador o impactante y tirando más a algo un poco infantil. Y bueno, tengo que entender que quizá ahora el público mayoritario de este tipo de juegos son los niños, o al menos son los que consumen más este tipo de contenido, así como muchos de nosotros con una edad similar conocimos por primera vez a esta franquicia de juegos de terror point and click. Y bueno, ya para concluir, sin duda ha sido una grata sorpresa saber de nuevo sobre la franquicia de Five Nights at Freddy's después de tantos años. Sin duda la película ha renovado mi interés por la franquicia y de cierta forma me ha regresado esa nostalgia o cariño que tenía por los juegos originales y por la historia, quizá un poco menos fantasiosa pero intrigante que tenía los primeros juegos. Y si bien estoy consciente de que muchos de los fanáticos originales quizás sigan en el fandom actual y disfruten de la evolución que ha tenido la saga en los últimos años, también hay que reconocer que hay gente que se ha ido del fandom por los cambios que se han hecho, así como que hay nuevas personas interesadas en esta nueva etapa de Five Nights at Freddy's. Y sin duda yo, como alguien que disfruta de los juegos desde 2014, les deseo lo mejor a las personas que están a cargo de esta franquicia actualmente y espero que Five Nights at Freddy's sea una IP que siga estando vigente por muchos años más. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video.
Realmente tenía ganas de hablar sobre lo que pienso de la franquicia de Five Nights at Freddy's. Además, creo que este video sirve como una especie de video especial por el 9º aniversario de la franquicia. Y bueno, díganme, ¿cómo conocieron Five Nights at Freddy's? ¿Qué piensan de la saga actualmente? ¿O esperan con ansias la película? Déjenme saber lo que piensan en la caja de comentarios. Y si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo. Soy Héctor Geek 12 y nos vemos hasta la próxima. Chao.